Bueno, Buenos días, mi nombre es Alejandro Hernández Pérez. Estoy acompañado de mis compañeras Alejandra Sáenz Ornelas y mi compañera Majo, María José, perdón. A continuación vamos a presentar la actividad número 2 de la materia Derecho Procesal Penal, y los integrantes y los roles van a ser mi compañera María José, la jueza de control y narradora. Yo, Alejandro, agente del Ministerio Público, y mi compañera Alejandra, defensora de los imputados y asesoría jurídica de las víctimas. Ok, empezamos. María Buenos José. días. Se abre la audiencia inicial dentro de la carpeta de investigación relacionada con el colapso del puente peatonal de Ciudad Acusatoria. Se hace constar la presencia del agente del Ministerio Público de la Defensa y de las personas imputadas. Ricardo Jacobs, director de constructora Cimientos, Ana Trickster, ingeniera responsable de la obra, y Felipe, alcalde presidente municipal. También se hace constar la presencia de las víctimas Mariana Ferrajoli, Klaus Roxino y la menor Alejandra Infante. Esta última representada por su asesor jurídico y en su caso por quien ejerza la patria potestad o tutela. Esta audiencia se desarrollará conforme a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación previstos en el artículo 20 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se solicita a las partes conducirse con respeto y permitir que cada interviniente ejerza sus derechos. Ministerio Público indique el objetivo de la audiencia. Gracias, señoría. El objetivo de esta audiencia es llevar a cabo el control de legalidad de la detención, formular imputación contra los tres imputados, solicitar su vinculación a proceso y pedir la imposición a medidas cautelares. Los hechos se relacionan con el colapso de un puente peatonal recién inaugurado que ocasionó lesiones a tres personas. Ministerio Público explique las circunstancias de la detención. Después del colapso del puente, elementos de la policía acudieron al lugar. En las primeras entrevistas y revisiones de documentos se identificó la posible responsabilidad de los imputados. Ricardo Jacobs fue localizado en las instalaciones de la constructora. Ana Trixer fue ubicada en una oficina, perdón, cercana a la obra, y Felipe, alcalde, fue localizado en el edificio principal. El Ministerio Público sostiene que las detenciones se realizaron poco a poco de los hechos y como circunstancia directa de la información obtenida en el lugar. Por ello, solicita que se clasifiquen como legales. Defensa tiene el uso de la voz para pronunciarse sobre la detención. gracias, su señoría. Esta defensa solicita que las detenciones sean declaradas ilegales. El artículo 16 constitucional y el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que una persona solamente puede ser detenida sin orden judicial en los supuestos de flagrancia o caso urgente. Este asunto no se acredita que mis representados hayan sido detenidos mientras cometieron un delito, inmediatamente después de cometerlo, ni durante una persecución material e ininterrumpida. El hecho de que fueron localizados después del colapso o que existieran sospechas en su contra no es suficiente para justificar una detención en flagrancia. Tampoco se ha mostrado una orden de aprehensión ni una justificación concreta de caso urgente. Por lo tanto, solicitamos que se declare ilegal la detención y que se ordene la libertad inmediata de los imputados, sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda continuar la investigación por los medios legales correspondientes. El Ministerio Público considera que los agentes actuaron de manera inmediata y que existía información objetiva que relacionaba a los imputados con los hechos. Sin embargo, dejamos que la decisión a criterio de este órgano jurisprudencial, jurisdiccional, perdón. Después de escuchar a las partes, este juzgado determina que no se acreditan los requisitos de flagrancia previstos en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los imputados no fueron detenidos en el momento de cometer un delito, ni se acredita una presunción material e ininterrumpida. Tampoco se presentó una orden judicial ni datos suficientes para justificar un caso urgente. En consecuencia, se declara ilegal la detención. Se ordena la libertad inmediata de los imputados, sino que esto implica que el Ministerio Público formule imputación si los imputados deciden permanecer voluntariamente en la audiencia o si son citados conforme a derecho. La declaración de ilegalidad de la detención no implica que la investigación quede cancelada ni que se determine la inocencia o culpabilidad de los imputados. Ministerio Público puede formular su imputación. Gracias, señoría. Esta representación social formula imputación contra Ricardo Jacobs,
Ana Trixer y Felipe Alcalde por los hechos siguientes. El día de la inauguración del puente peatonal de la ciudad acusatoria, el puente colapsó debido al uso de materiales de menor calidad y a la falta de verificaciones de seguridad. Respecto con Ricardo Jacobs, se le atribuye que en su calidad de director de constructora de cimientos autorizó el uso de materiales inferiores a los establecidos en el colapso, con la finalidad de reducir costos. Esta conducta habría contribuido directamente al colapso de la infraestructura y a las lesiones ocasionadas a las víctimas. Respecto de Anna Trixer, se le atribuye que como ingeniera responsable de la obra falsificó o alteró especificaciones técnicas para ocultar las deficiencias de los materiales y presentó información aparentemente incorrecta sobre la seguridad del puente. Respecto de Felipe Alcalde, se le atribuye que como presidente municipal aprobó la obra sin realizar las verificaciones de seguridad requeridas y recibió beneficios económicos para autorizarla. Como consecuencia del colapso, resultaron lesionadas 3 personas. María Ferrigoli, quien sufrió trauma cervical, Klaus Roxino, de 72 años, quien sufrió fractura del brazo, y Alejandra Infante, de 9 años, quien sufrió una fractura de pierna. Los hechos podrían construir de manera preliminar y conforme a la legislación penal aplicable los delitos de lesiones culposas, fraude o falsedad relacionada con la obra y con hecho según la conducta atribuida a cada imputado. La forma de participación que se les atribuye es la siguiente. Ricardo Jacobs, autor, director o responsable de las decisiones relacionadas con los materiales. Ana Trixar, autora directora de la alteración o falsificación de especificaciones técnicas, y Felipe Alcalde, autor del delito relacionado con la recepción de beneficios y la aprobación de regular la obra. Los hechos se basan, entre otros datos, en los dictámenes periciales sobre la estructura, las especificaciones técnicas, los contratos de obra, los informes de inspección, las comunicaciones entre los involucrados y los registros financieros que muestran posibles pagos indebidos. Ricardo Jacobs, Anna Trixter y Felipe Alcalde compartieron la imputación formulada en su contra. La defensa solicita que se haga constar que los imputados manifiestan haber comprendido los hechos que se les atribuyen, pero niegan haber cometido los delitos señalados. Asimismo, solicitamos que se respete su derecho a declarar o a guardar silencio sin que el silencio pueda ser usado en su perjuicio. Se tiene por hecha la manifestación. Se informa a los imputados que cuentan con el derecho a declarar, a guardar silencio, a tener una defensa adecuada y a consultar con su abogado antes de responder cualquier pregunta. Ministerio Público, exponga su solicitud de vinculación a proceso. El Ministerio Público solicita que los 3 imputados sean vinculados a proceso con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta etapa no se requiere demostrar plenamente la responsabilidad penal, únicamente deben existir datos de prueba que establezcan, como puede ser, número uno, que se cometió, un hecho que la ley señala como delito. Número dos, que existe posibilidad de que los imputados participen en su comisión. En este caso, existen dictámenes que señalan que el puente colapsó por deficiencias en los materiales y por las fallas en los controles de seguridad. También existen documentos de la obra que muestran que Ricardo Jacobs autorizó la compra y la utilización de distintos materiales a los previstos originalmente. Respecto a Anna Trixer, existen diferencias en los materiales que realmente utilizados y las especificaciones técnicas que ella presentó ante las autoridades. En cuanto a Felipe Alcalde, existen indicios que autorizó la obra sin contar con las verificaciones de seguridad necesarias y que recibió beneficios económicos relacionados con dicha autorización. Por estos motivos, consideramos que existen datos suficientes para establecer la probabilidad de su participación. Defensa puede contestar la solicitud. Gracias, señoría. Solicitamos que se niegue la vinculación a proceso. El Ministerio Público está presentando conclusiones anticipadas, pero no ha demostrado de manera suficiente la relación entre las decisiones de mis representados y el colapso del puente. Respecto de Ricardo Jacobs, no se acredita que haya ordenado utilizar materiales peligrosos ni que conociera que estos provocarían el colapso. Respecto a Anna Trixter, las diferencias en los documentos pueden deberse a errores administrativos o a cambios realizados durante la construcción, pero no demuestran por sí mismas que haya falsificado información deliberadamente. Respecto de Felipe Alcalde, la existencia de una aprobación administrativa no significa que haya recibido un beneficio económico ni que haya actuado con intención ilícita.
La defensa también señala que los imputados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia firme. Solicitamos que se respete el principio de presunción de inocencia y que, si el juzgado considera necesario continuar con la investigación, lo haga sin vincularlos injustificadamente a proceso. El asesor jurídico de las víctimas puede intervenir. Gracias, señoría. En representación de las víctimas, solicitamos que se reconozcan sus derechos de acceso a la justicia, reparación integral, atención médica y psicológica, así como participación activa en el proceso. Las lesiones sufridas no fueron menores. Mariana presenta trauma cervical, Klaus Roxino sufrió una fractura de brazo y la menor Alejandra Infante sufrió una fractura de pierna. Solicitamos que se practiquen peritajes médicos para determinar el tiempo de recuperación, las secuelas y los gastos generados. También pedimos que se investigue la responsabilidad de cada imputado de manera individual y que no se cierre la investigación prematuramente. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, recibir asesoría jurídica y ser reparadas por los daños ocasionados. Este juzgado resolverá con base en el estándar previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta etapa no corresponde determinar la culpabilidad de los imputados, únicamente debe analizarse si existen datos de prueba que permitan establecer que ocurrió un hecho que la ley señala como delito y que existe probabilidad de que los imputados participaron en él. De manera preliminar, los dictámenes periciales permiten considerar que el colapso fue causado por deficiencia en los materiales y por la falla de controles adecuados de seguridad. También existen datos que relacionan a Ricardo Jacobs con la autorización de material de menor calidad, Anna Trickster con la presentación de especificaciones técnicas presuntamente alteradas, a Felipe Alcalde con la autorización de la obra sin las verificaciones necesarias y con la posible recepción de beneficios económicos. Por lo tanto, se dicta auto de vinculación a proceso contra los 3 imputados por los hechos y delitos señalados por el Ministerio Público, sino que esta resolución implique una declaración de culpabilidad. El Ministerio Público deberá precisar durante la investigación complementaria la clasificación jurídica definitiva de los hechos y la responsabilidad individual de cada imputado. Se fija un plazo de investigación complementaria de 3 meses sin perjuicio de que las partes solicitaran su ampliación conforme al hecho. Ministerio Público indique qué medidas cautelares solicita. Solicitamos las siguientes medidas: la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos, la presentación periódica ante la autoridad correspondiente, la prohibición del salir del país sin autorización judicial, la suspensión temporal de Ricardo Jacobs y Anna Trickster de actividades relacionadas con obras públicas, la suspensión de Felipe Alcalde respecto de cualquier función vinculada con la autorización o supervisión de obras mientras se desarrolla la investigación. Estas medidas son necesarias para evitar la interferencia con la investigación, la posible destrucción de documentos y la presión sobre los testigos. La defensa considera que las medidas solicitadas deben ser proporcionales. No existe información suficiente para afirmar que los imputados intentarán escapar o destruir pruebas. Además, la prisión preventiva no sería necesaria ni proporcional en este momento. Aceptamos en su caso la presentación periódica, la prohibición de comunicarse con las víctimas y la obligación de informar cualquier cambio de domicilio. Solicitamos que no se impongan medidas que afecten excesivamente el trabajo o la libertad de los imputados sin una justificación concreta. Las víctimas consideran necesario que los imputados no tengan contacto directo o indirecto con ellos ni con los testigos. También solicitamos que se proteja especialmente a la menor Alejandra Infante y que cualquier comunicación se realice por medio de sus representantes legales. Este juzgado considera los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. No se advierten por ahora elementos suficientes para imponer prisión preventiva. Sin embargo, sí existe un riesgo razonable de interferencia con la investigación, debido a la posición que algunos imputados ocupaban y a su posible acceso a documentos o testigos. Por ello, se imponen las siguientes medidas cautelares: presentación periódica mensual ante la autoridad de supervisión, prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos directamente o por medio de terceras personas, prohibición de salir del país sin autorización judicial, obligación de informar a cualquier cambio de domicilio, prohibición de intervenir o participar en actos relacionados con la investigación de la obra, suspensión temporal de actividades de supervisión, autorización o ejecución de obras públicas relacionadas con los hechos. Estas medidas tendrán vigencia durante el plazo de investigación complementaria, salvo que sean modificadas por resolución judicial. Se tiene por notificadas las partes de las resoluciones dictadas en esta audiencia. Se recuerda a los imputados que deben cumplir estrictamente las medidas cautelares impuestas. El incumplimiento podría dar lugar a la revisión y modificación de dichas medidas. También se reconoce a las víctimas el derecho a participar en el proceso, recibir asesoría jurídica, aportar datos de prueba y solicitar la reparación integral del daño.
No habiendo otro asunto por tratar, se declara cerrada la audiencia inicial. Como jueza de control, mi función fue verificar que se respetaran los derechos de los imputados y de las víctimas, así como controlar la legalidad de la detención y resolver las solicitudes del Ministerio Público. La jueza no debe investigar ni actuar como parte, sino garantizar la imparcialidad y el debido proceso. Como Ministerio Público, mi responsabilidad fue investigar los hechos, formular la imputación, presentar los datos de prueba y justificar la vinculación a proceso y las medidas cautelares. También debo de actuar con objetividad, lo que significa investigar tanto los elementos que favorecen como los que perjudican a los imputados. Como defensora, mi función fue proteger los derechos de los imputados, cuestionar la legalidad de la detención y señalar que todavía no existe una sentencia de culpabilidad. Como asesora jurídica victimal, mi función fue representar los intereses de las víctimas, solicitar medidas de protección, promover la reparación integral y garantizar que sus derechos sean tomados en cuenta durante el proceso. La audiencia muestra importancia del sistema penal acusatorio, ya que cada sujeto procesal tiene funciones distintas. El juez debe ser imparcial, el Ministerio Público debe probar su teoría del caso, la defensa debe convertirla y las víctimas deben contar con una participación efectiva. Perdón. Listo. Bueno, profe, así concluimos la actividad número 2, que fue el caso de el edificio que tuvo un percance con la construcción. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro y mis dos compañeras, María José y Alejandra Sáenz Ornelas. Gracias.